Bien, vamos a hablar acerca de la conducción de la savia elaborada en el floema. Bien, nosotros ya reconocemos que hay dos tejidos conductores. El uno es xilema y floema, y lo diferenciamos porque el xilema es prácticamente el que lleva mediante algunos fenómenos, como son la capilaridad, la presión positiva y la transpiración de las plantas. Esto llega hacia arriba, hasta el ápice del agua, hasta el ápice de la planta, perdón, y lleva hasta las hojas. Cuando llega a las hojas es transformada. Significa que como tienen estomas, adquiere ese dióxido de carbono y existe aquí una reacción química, donde se transforma en las hojas la savia bruta en la savia elaborada. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que exista este tipo de conducción? Muy bien. Esto es descubierto por Marcelo Malpighi. Él, mediante un experimento en la planta, determina dónde se encuentran todos estos conductos floemáticos, ¿sí? O el floema propiamente dicho. Este investigador lo que hace es lo siguiente: comprueba que cortar un anillo de corteza de una rama provoca que se hinche la zona superior después de varias semanas. Mira aquí, en el libro también lo tienen. Si tú te diriges a la página 129 de tu libro, aquí está. Al lado izquierdo, tengo una rama. Yo corto un anillo sin dañar la parte central, solamente la parte exterior, que nosotros le sabemos decir la corteza. En el momento que yo le hago el corte, lo que genero después de una semana, una diferenciación. Si tú puedes observar, bueno, está así acostado el dibujo, pero yo lo he puesto de forma vertical, ¿sí? Para que tú puedas diferenciar. Si tú haces este anillo en una rama, ¿qué es lo que ocurre? Ya no hay el traspaso de la savia elaborada hacia el resto del tejido. ¿Por qué? Los vasos, en este caso floemáticos, se encuentran en la parte de la corteza. Esa es la que le inyecta toda esa savia elaborada hacia las partes de la raíz. Ahora, esto es descubierto por él, por eso se le denomina el anillo de Malpighi, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bien, él da a conocer cuál es el procedimiento. Léame, por favor, Carlita, el segundo párrafo. ¿Qué es lo que ocurre? Malpighi propuso una teoría de que las sustancias orgánicas producidas en las hojas son transportadas hacia las raíces por capas externas del tallo. La eliminación de esta corteza interrumpe los elementos floemáticos y bloquea el flujo de savia elaborada o savia floemática por presión. La savia elaborada se acumula en la zona inmediata superior del anillo y causa el crecimiento de los tejidos en la zona. Si esto se realiza en el tallo principal, la planta muere debido a que las raíces no reciben los nutrientes enviados desde las hojas. Bien, al reconocer que mediante el floema se transporta esta savia elaborada, podemos llegar a la conclusión de que si nosotros le sacamos, y pueden hacerlo ustedes en el patio de su casa si acaso tienen un árbol y necesitan eliminarlo, ni siquiera necesito cortarlo. Sabiendo la biología de esta planta, entendemos de que dentro tienen dos tipos de conducto Ney. Uno que sube la sustancia que se llama savia bruta, que es el xilema, y baja por la corteza lo que es la savia elaborada. Así que si yo hago simplemente un anillo en el entorno, lo que estoy generando es la muerte de la planta, ¿sí? Y esto es en la investigación que genera Marcelo Malpighi. Bien, hay que reconocer que las plantas angiosperma y las plantas gimnosperma tienen dos tipos de estructura. En el caso de las angiospermas y las gimnospermas tienen una diferenciación. Las angiospermas, como tú ya lo sabes, son los que tienen flor, fruto y semilla. Estos de aquí tienen tubos cribosos y aquí tú encuentras esta forma tubular. El lado derecho, ahí está representando los tubos cribosos, mientras en las gimnospermas, que un ejemplo de ellos son las coníferas o los pinos o los eucaliptos que tú conoces en la sierra, ¿qué es lo que hacen?
tienen también un transporte de la célula elaborada, pero mediante células cribosas que tienen una estructura muy diferente. Bien. La teoría de él es prácticamente que en la corteza se encuentran esos tubos floemáticos. Ahora aquí hay un detalle importante. En la hoja se genera esa elaboración, ¿sí?, de sustancia bruta a sustancia elaborada. ¿Y qué ocurre en esa transformación? Aquí se generan los azúcares, ¿sí?, o los glúcidos, que tú has escuchado anteriormente, y se producen una unión que se forma la sacarosa. Si tú investigas en internet, la sacarosa la encontramos en la azúcar blanca. Te dice que es la que está en el azúcar, en la remolacha, que está en la caña de azúcar, y esto ocurre en todas las plantas. Simplemente que acá lo almacena en más grandes proporciones. Pero lo que en sí transforma esa sustancia que viene inorgánica en algo orgánica y lo transforma en una sacarosa. Esto es lo que lleva prácticamente de las hojas al resto de la planta. Por eso dice, son traslocados. Esa sustancia que es orgánica, que es una sacarosa, que es un azúcar, se transporta hacia el resto de la planta. Porque este en sí lo necesita no solamente las hojas, lo necesitan las ramas, lo necesita la raíz. Si es un angiosperma, necesita hasta el fruto y la semilla. ¿Sí? El transporte de la savia elaborada es tanto ascendente como descendente, y eso tú ya lo sabes muy bien. Pero hay que reconocer que las células exportadoras o productoras son las que se encuentran en la hoja, en el mesófilo. ¿Qué es el mesófilo? La estructura prácticamente de la hoja, que tenemos lo que ya reconocemos como el haz y el en vez. Ahora, estas células, que en este caso se llamarían las productoras, son las que generan este cambio y necesitan inyectar, en términos más sencillos, a todo el resto de células, porque estas células necesitan esa sustancia para seguir su funcionamiento, y a estas se les denomina las células consumidoras. No realizan la fotosíntesis, es decir, dentro de la estructura vegetal tenemos dos diferenciaciones. Una célula que es la que genera este cambio, la reacción química de savia bruta, sea elaborada, que tiene que proyectarlo al resto de la planta, como tú ves en la parte derecha inferior. Bien, ¿cómo ocurre este proceso? Vamos a hablar desde el primer proceso de la germinación. Por favor, Micaela, léame el párrafo. ¿Cómo se genera este proceso? Durante la germinación, la semilla encuentra la fuente de exportación de savia elaborada desde el cotiledón y envía sustancias orgánicas a la radícula y al caulículo. En las plantas formadas, las hojas jóvenes envían savia elaborada a las extremidades en crecimiento del tallo, mientras que las hojas antiguas llevan la savia a las raíces y hojas de edad intermedia. Sin embargo, en la fase reproductiva se altera este mecanismo, ya que las células productoras y almacenadoras envían sustancias orgánicas a frutos y semillas en formación. Muy bien. Entonces, la planta comienza a generar la fotosíntesis apenas éste germina. Cuando tú has sembrado alguna vez, que sí lo has de haber hecho en los proyectos de participación estudiantil que se les animó a sembrar, el momento que tú pones la semilla generan esas dos hojas, que son los dicotiledones. Cuando la hoja prácticamente ya está con la célula, que es el cloroplasto, genera la fotosíntesis. Ahora, desde allí comienza ya esa fuente de exportación, que significa el transporte de la savia elaborada hacia el resto de los tejidos. En la parte de la radícula cuando está germinando se le llama la raíz, y el caulículo es la parte del tallo, como se le ve aquí. Este de aquí es la radícula y el caulículo. Significa que esto es lo que le permite la subsistencia metabólica de las células de toda la planta. Y cuando ya está en estado maduro, ya ha crecido, mira cómo funciona. Estas células productoras, ¿sí?, que se encuentran en las hojas, son las que envían esa savia fabricada o elaborada al resto de la planta.
De hecho, las maduras, se encargan de dar al tejido que está formándose, que está en estado joven, para que tú lo asimiles, joven, ¿sí? Y también le da a los tejidos que ya están formados, que en este caso son las raíces. Mientras que las hojas nuevas son las que generan esa savia elaborada y le proveen a las extremidades que están en crecimiento, es decir, a los tallos nuevos, a las ramas nuevas. Pero cuando se genera la fase de reproducción, cambia este sentido. Y aquí yo quiero que ustedes vean el lado derecho. Mira, ahí tenemos un gráfico, que las ramas, ¿sí?, tienen un flujo de la savia elaborada, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre cuando ya generamos la flor y la fruta y la semilla? Todo ese conducto que enviaba hacia las otras partes de la planta va en unidirección. ¿Qué significa? Que todas las hojas van a fabricar, en este caso, la savia elaborada que van a transportar hacia el fruto y la semilla, cuando está en estado reproductivo. Acerca del mecanismo. A este mecanismo se le llama desequilibrio osmótico. Bien, tú debes recordar que ósmosis es cuando una sustancia que tiene bastante soluto, bastante materia, atrae, ¿sí?, a otra solución que tiene menos soluto. Nosotros habíamos hablado ayer de las sustancias hipertónicas. La sustancia hipertónica, que es la que tiene mayor materia, siempre atraerá mediante una membrana semipermeable a el agua que tiene menor soluto. ¿Por qué se le llama desequilibrio osmótico? Escúchame bien este término. Porque aquí no aplica la ósmosis. ¿Por qué no lo aplica? Mira aquí el ejemplo que se propone en el libro. Se genera una analogía. Aquí en tu libro, en la parte inferior de la página 131, por un lado tú puedes poner un estanque y puedes utilizar un tubo. En este lado tú tienes una bolsa o algo impermeable, y lo sumerges en el agua, pero el tubo tiene al otro lado otra sustancia, también que tiene una bolsa impermeable. Ahora, ¿cuál es la diferenciación? Mira aquí en el gráfico, en la parte inferior, aquí tengo yo, en este momento, asimilo que tengo aquí la savia elaborada, es decir, la que tiene azúcar. Yo cojo una solución, le pongo azúcar y tengo una solución saturada y lo pongo en esta bolsa. En el otro lado, simplemente pongo una solución de agua pura. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? El proceso de la ósmosis. Es decir, mediante el tubo va a llegar agua y se va a disolver los solutos que están representados en el lado derecho, que en este lado he puesto en la diapositiva en el lado inferior. ¿Qué va a pasar? Va a ocurrir un equilibrio a pasar del tiempo. En la planta no ocurre eso. Y repito, en la planta no ocurre eso. Por eso dice, en la planta viva eso nunca ocurre, ya que las células consumidoras, que son las plantas que no son fotosintéticas, están utilizando continuamente sustancias orgánicas. Es decir, Ney, dentro de su estructura, tienen sales. Tienen sales. Y a pesar que tiene un conducto que une a las hojas que tienen el azúcar, se mantiene un equilibrio que rompe, en este caso, la ley de la ósmosis. Por eso esto se llama desequilibrio osmótico. Bien, y aquí está la hipótesis. Vuelvo y repito, es una hipótesis, es una teoría de un desequilibrio osmótico. Ahora, aquí yo tengo en el lado derecho prácticamente los tubos, un xilema y un floema. ¿Qué es lo que ocurre? Estos conductos que tiene la planta generan una atracción osmótica de agua hacia su estructura. Es mayor a las otras células que envuelven la planta. Y aquí está. En las fuentes de producción, ojo, se realiza un bombeo de sustancias orgánicas, que es la sacarosa, hacia el interior de los tubos
y células cribosas del floema. Mira lo que dice aquí. La presión osmótica en el interior de estos elementos floemáticos aumenta en relación a las células vecinas. Por favor, mira el dibujo. Esto de aquí son los conductos. Aquí tengo yo el que sube, que es el xilema, y afuera, al lado derecho, tengo el otro conducto que es el floema. Estos dos absorben todo, ¿sí? Y como tú puedes ver en la gráfica, e incluso se roba parte del líquido que tiene el otro conducto. ¿Con qué finalidad? De disgregar o disolver ese soluto que es la sacarosa que tiene la savia elaborada. Generando esta combinación, ¿qué es lo que ocurre? Un arrastre. Y aquí está. Se crea un flujo de arrastre de las moléculas orgánicas, en este caso del azúcar envuelto, que es la sacarosa, a la dirección de todo el resto de la planta. Aquí hay dos fenómenos que quiero dejar claro. Cuando está esta célula que se encuentra al margen derecho, creando la savia elaborada, lo bota hacia las células floemáticas. Este conducto floemático absorbe por ósmosis el agua. Cuando ya este se llena del agua, ¿qué es lo que ocurre? Un fenómeno que arrastra todo ese soluto mediante ese mayor disolvente que ustedes ya lo reconocen del agua y lo dispersa particularmente a todas las partes que no generan la fotosíntesis. Pero hay que recordar que rompe la ley de la ósmosis en toda la planta. Es decir, el tubo floemático mantiene algo que se llama desequilibrio osmático. En el extremo de arriba, que son las células productoras de la hoja, ¿qué obtienen? Azúcar. Y en la parte de acá de las raíces que unen, tienen sales, por lo cual no se genera lo que vemos en el gráfico. En el gráfico, si tuviéramos por un lado algo que tiene mayor soluto, a algo que tiene menor soluto, se genera un equilibrio, que se llamaría osmótico, el fenómeno osmótico. Mientras en la planta no ocurre esto. Pasamos a los instrumentos y las estructuras del aparato excretor de la planta. Bien, nosotros debemos reconocer que en las plantas no tienen riñones, no tienen tubos de Malpighi, no tienen las glándulas antenales, no tienen lo que tienen los animales invertebrados y los animales vertebrados, no poseen. Ellos tienen otro tipo de estructura que ayudan a excretar lo que genera el metabolismo de las plantas. Así como nosotros reconocemos que comemos y nosotros excretamos, orinamos y vamos a hacer la deposición en el baño, las plantas también lo generan mediante estructuras diferenciadas. Como tú ya lo reconoces, están los estomas, pero también lo tenemos los lenticelas, las glándulas de sal, pelos radiculares y los hidátodos. Vamos a ver cada uno de ellos. Bien, tenemos los estomas. Ahora sí necesito la participación de cada uno de ustedes. Bien, Ney, los estomas. Ya hemos hablado ayer acerca de los estomas. Háblanos de los estómanos como sistema excretor de la planta. La eliminación de agua se realiza durante la transpiración. Cuando el agua sale a través de los estomas se encuentran en la superficie en vez de las hojas, pero en algunas ocasiones en el tallo. Son estructuras formadas por dos células oclusivas que forman el ostiolo, permitiendo el intercambio gaseoso de los principales procesos metabólicos. La excreción del gas carbónico, producto de la respiración celular, ocurre cuando este gas abandona la planta a través de los estomas durante el intercambio gaseoso. Gracias, Ney.